Yo recuerdo mucho que tenía pensamientos en ese primer momento de negación, como esto no puede estar pasando, esto se nos va a pasar, vamos a poder superarlo, esto no puede ser verdad. O sea, como que esas mismas ideas y esos mismos pensamientos me reforzaban como el tema de la negación. Debes tener cuidado en esos acuerdos en no anularte a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Porque, claro, por el afán, la angustia, el desespero de no perder al otro, ¿sí? O de no perder la pareja, entonces yo cedo y complazco un montón de cosas. Tu mente y tu existencia va entendiendo que en realidad ya no hay más relación, ya no hay más oportunidad y ya no lo vives y ya no lo recuerdas desde la tristeza y desde la rabia, sino que ya tú puedes respirar y realmente así se vive y decir, pues qué bueno que yo tuve la oportunidad de conocer, de aprender, de disfrutar, de vivir cosas buenas, magníficas con esta persona y que tuve la oportunidad de hacerlo, o sea, hasta ahí. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de mi podcast Psicología para la Vida Real. Hoy estaremos hablando de la tusa, de esa experiencia que tal vez todos hemos pasado, por lo menos los adultos, hemos pasado por esta situación y qué rico poder contarles también desde la psicología cuáles son esas etapas, cuáles son las estrategias y desde mi experiencia también un poco cómo lo viví y sacar de ahí algunos ejemplos. La tusa, partamos del significado de esto y es ese momento emocional tan fuerte que se vive, ese despecho por la ruptura de una relación amorosa. A eso es que le llamamos tusa y es muy importante entender que se pasa por unas etapas. La primera, por ejemplo, es la etapa del shock. Yo les cuento mi historia. Yo tuve una relación de más de 8 años y obviamente después de tanto tiempo pues uno se programa y se proyecta con esa persona, uno visualiza como todo un proyecto de vida, ¿sí? Y cuando tienes la noticia de que definitivamente la relación debe terminar, pues sí se siente como ese shock como de, ¿qué es esto? O sea, cuesta creer que todos esos proyectos, que todas esas ideas, que todo ese afecto en algún punto ya no va a ser parte de tu vida. Y por eso es que esa primera etapa, que es la de la negación, es tan impresionante porque tu mente y como que tus emociones no quieren comprenderlo, ¿sí? No están como dispuestos a renunciar a todas esas cosas que se venían planeando, que se venían pensando, además de que también pues hay un vínculo afectivo. Es importante tener en cuenta que las etapas del duelo van a depender mucho de diferentes factores, por ejemplo, de las dinámicas que tenían en la relación, del tiempo que tenían en la relación, de, digamos, como el afecto y la manera en la que se entregaban como cariño y comprensión y apoyo en la relación. Entonces también como que dependiendo de los factores, estas etapas de las que les voy a estar hablando van a ser más intensas o no, dependiendo de esto. En mi caso fue una relación de más de 8 años y por lo tanto yo sí consideraría que pues un vínculo está muy fortalecido a ese número de años, que hay también como muchas experiencias vividas a lo largo de la relación y todo esto siento yo que dificulta mucho poder hacer digamos como un inicio del duelo un poco más sano. Yo recuerdo mucho que tenía pensamientos en ese primer momento de negación, como esto no puede estar pasando, esto se nos va a pasar, vamos a poder superarlo, esto no puede ser verdad. O sea, como que esas mismas ideas y esos mismos pensamientos me reforzaban como el tema de la negación. Primero decirles que es completamente normal. Aquí yo también he tenido pacientes que atiendo con este tipo de duelos y la primera sensación en esas primeras semanas es como de me voy a morir y tengo pacientes que me han dicho, Laura, me voy a morir. O sea, la sensación es tan dolorosa y es tan fuerte que implica estar como tratando de negarlo
para protegernos de ese dolor, ¿sí? Pero también es importante entender que esto pues también es pasajero y que en el transcurso de los días también se va calmando un poco esta sensación y vamos entendiendo más lo que está pasando. La segunda etapa es, por ejemplo, la ira, que empezamos a cuestionarnos como el por qué me hizo esto, tenemos muchas veces pensamientos como de venganza, intentamos por todos los lados como poder expresar la rabia o lo que sentimos, el por qué me hace sentir así, por qué me hace sufrir, y todavía en esa etapa como que le estamos entregando al otro toda esa frustración y todo ese malestar que tenemos. Esta es una etapa en la que tratamos de escribir, llamar, precisamente por esa necesidad, porque claro, me siento supremamente enredada, me siento supremamente impotente de lo que me está pasando, no tengo forma de cambiar la decisión, que era un poco lo que también me pasaba a mí, que en el momento yo sentía que tal vez no era lo que quería hacer, ¿sí? Y que tal vez veía todos los panoramas posibles para que se pudiera resolver, y sentía mucha frustración y mucha rabia de que no fuera así, de que realmente yo no tenía como el control total de cambiar la situación, y eso claramente me molestaba mucho más. Entonces en esta etapa es muy normal que las personas llamen mucho a su expareja, le escriban, suelten como todo ese resentimiento, y todos esos mensajes son como muy llenos de dolor, muy llenos de rabia, y eso también es importante. No podemos sentir culpa, no deberíamos sentir culpa de sentir esta emoción, porque sentirla y dejarla fluir nos permite ir teniendo esa calma necesaria para continuar el proceso y para ir avanzando en el proceso del duelo, y también como bajar la intensidad. Entonces, pasando los días, las semanas sobre todo, pues uno va entendiendo que hay, como que siente más calma. Yo me acuerdo mucho de esas llamadas y de esos mensajes, y hoy en día pues como que después de tanto tiempo y ya pues todo el tema sanado y demás, yo digo como qué desgaste haber escrito tanto, haber llamado, haber buscado, haber como que intentado por todos los medios volver y recuperar la persona, porque miren el círculo, o sea, ya está una decisión tomada. Uno está como en una negación, a uno le da mucha rabia que las cosas pasen como tal vez uno no quiere, entonces uno vuelve a intentar que las cosas se recuperen y no y no pasa, entonces más rabia, más frustración, más actos de intentar, no pasa, más rabia, más frustración, y nos quedamos en ese círculo que yo tampoco me culpo, y yo digo pues así lo tenía que vivir, así lo viví, hice también lo que muchas personas hacen, que es escribir en cualquier otro momento, buscar excusas incluso como para llamar, para pedir como el auxilio de esa persona o la presencia de esa persona en la vida. Y yo digo, pues sí, ese es el duelo y eso es lo que uno tiene que vivir y es lo que uno tiene que pasar, pero después uno comprende que lo más valioso es que eso hace parte de ese proceso de sanar, de poder salir de ahí. La tercera etapa es la etapa de la negociación, y es que como ya la rabia está y la emoción está como más controlada, ya se ha vivido mucho, que es que en serio son esos primeros días donde uno llora, no quiere nada, deja de hacer las actividades de bienestar, esos primeros días donde uno no le pone cuidado a las personas alrededor, donde uno quiere literal estar acostado sin hacer nada, con ese dolor, ¿sí? Y con esa tristeza y esa rabia. Entonces, en estos días, cuando se vive, por eso permítanselo vivir, no se pongan la capa de yo todo lo puedo, no me está pasando nada, yo soy capaz con esto y con más, porque si realmente es una ruptura que a ti te está doliendo y tú estás sintiendo la emoción, necesitas sentir la emoción, dejarla
fluir, necesitas exteriorizar eso. Por eso tan importante tener esa persona con quien lo converses, quien te escuche las veces que sea necesario. Yo me acuerdo de mi amiga Alejandra, que yo le contaba eso cuantas veces fuera en el día, en la semana, y algún día le dije, uy, no, yo creo que tú estás rendida de escucharme todo el cuento otra vez, todo lo que me duele, toda la rabia que tengo, todo. Y ella me decía, no, es que para eso es una amistad en ese momento, ¿sí? Entonces no juzguemos, entonces no critiquemos, más fácil acompañemos, y los que pasan por el proceso de duelo sepan reconocer cuáles son esas personas que los pueden acompañar y que los hagan sentir bien en el proceso, no que los culpen ni los juzguen, sino que los sepan acompañar. Vuelvo entonces a la etapa número 3, que es la de la negociación. Como ya esa emoción está más calmada, uno empieza a mirar qué negocio hace con las conductas, con las emociones, con las situaciones que pasaban en la relación, que obviamente hicieron que la relación se terminara. Entonces empieza uno, no, es que si yo cambio esto, de pronto se queda. No, es que si yo de pronto le permito hacer esto, entonces se va a sentir mejor. Y aquí hay que tener cuidado porque gracias a esas negociaciones que uno en ese momento cree posibles, entonces muchas relaciones se recuperan y vuelven a estar juntas otra vez. También me pasó, eso es como literal, uno empieza como a poner en debate y en acuerdos como un montón de cosas, y aquí me parece algo importante, importantísimo. Y es que debes tener cuidado en esos acuerdos en no anularte a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Porque, claro, por el afán, la angustia, el desespero de no perder al otro, ¿sí? O de no perder la pareja, entonces yo cedo y complazco un montón de cosas que no es sano, porque lo que termina pasando, que también me pasó, es que sí se acaba la relación del todo, ¿sí? Porque esos acuerdos y esa complacencia a la final te estás anulando. Y eso también duele. Es como cuando tú estás en un lugar y tú dices, yo me quiero comer el helado de chocolate, ¿sí? Pero siempre te dicen, no, cómete el de durazno. Y aunque te gusta el de durazno, pues tú te quedas con la sensación de, qué rico el helado de chocolate. Pues que me hubiera encantado comerme el helado de chocolate. Entonces, pero te comiste el de durazno. También es un helado, también sabe delicioso, también es rico, pero te quedas como con esa sensación de no fue lo que yo quería. Y por eso aquí hay que tener cuidado. Si los acuerdos que estás haciendo para poder retomar la relación ya están evaluados individualmente y con la pareja, de que hay una realidad de que sí se pueden cambiar, maravilloso. Si no, intenten no volver a caer en eso solo por el afán de no perder al otro. Aquí les doy un ejemplo concreto. En ese momento de lo que era esa relación para mí, pues yo quería unas cosas en mi vida y se planteó que digamos que esa persona no quería las mismas. Entonces yo dije, no. O sea, no es sano que estemos aquí queriendo ir uno por un camino y el otro por el otro, y esos son proyectos de vida. O sea, eso no es como que es que yo quería los zapatos azules y los blancos. No, eso son cosas importantes, como por ejemplo, que no era mi caso, pero el que quiere tener hijos y el que no quiere. Y he tenido en consulta personas que acceden a tener la relación, sobre todo mujeres, y dicen, listo, no tengamos hijos porque la pareja no quiere tenerlos. Y dice, listo, hagamos ese acuerdo, entonces si yo cambio esto, el otro volvieron en la relación, tercera etapa que es la de negociación, negociaron eso, pasaron, en un caso específico, pasaron 3 años y ella nunca estuvo segura realmente de esa decisión, solo que tenía muchas ganas de no perder el amor de su vida, ¿sí? Pero después de mucho trabajo y de mucho proceso, ella se dio cuenta que no podía seguir negándose a algo tan valioso y tan importante para ella por una persona que, si bien era importante, pues ahí le tocó empezar a tomar decisiones, a lidiar con algo que se pudo haber cuestionado por allá en esa etapa cuando su relación se terminó hacía 3 años.
Pero vuelvo y digo, esto no es para señalarnos ni mirarnos con culpa, sino para entender cuáles son esas etapas y cuáles son esos procesos y pues vivirlo. Lo que pasa es que yo creo que, y por eso hago este video, porque yo creo que cuando uno conoce las etapas y si estás pasando por esto o si algún día pasas, creo que conocerlo nos da como más herramientas para poder transitar mejor el duelo y todo lo que pasa alrededor de eso. La cuarta etapa es la tristeza y esta etapa nos va llevando a la quinta, que es la aceptación. Y realmente ya no se siente tanta rabia, pero sí una tristeza profunda. Y es una tristeza profunda que te acompaña con todo a tu alrededor. Entonces yo no sé si les ha pasado que se termina la relación, digamos que ya hemos pasado estas etapas de las que les acabo de hablar, pero llega un momento en que uno recuerda todo, uno pasa por la cafetería donde tomaban tinto y recuerda, uno pasa por la tienda donde compraban cositas y recuerda, uno escucha la canción y recuerda, uno se come la fruta y recuerda, o sea, es como una sensación de tristeza que te acompaña todo el tiempo. Y digamos que aquí hay que tener cuidado porque en un duelo que está siendo patológico, esa tristeza te vuelve muy disfuncional en tu día a día. Entonces yo he tenido personas pasando por duelos que son patológicos, donde hay muchísima disfuncionalidad en sus actividades diarias, ¿sí? Hay aislamiento completo, hay abandono de las actividades laborales, abandono del cuidado propio y del cuidado de los demás y los tiene a cargo. Entonces hay que tener cuidado porque eso hasta ahí no es normal, ahí sí hay que prestar mucha atención. Pero esta tristeza de la que las hablo, dentro de un proceso de duelo normal, todas estas etapas de las que estamos hablando son completamente normales, ¿sí? Y esa tristeza es importante y yo entendí que hay que abrazarla. Hay que abrazarla y yo iba a hacer ejercicio con tristeza. Yo salía con mi familia que me protegió mucho en ese momento y lo hacía con tristeza. Yo me reunía, iba a la universidad, recuerdo que yo estaba como en octavo semestre de psicología, eso ya fue hace mucho tiempo, hace ya más de 4 años, y lo hacía con tristeza, o sea, era como que también hay que abrazar la emoción y vuelvo y digo sin culpa, entendiendo que entre yo más la acepte y no esté huyendo de ella y no esté diciendo no me quiero sentir así, pero yo porque, o sea, renegando de la emoción, entre menos haga esto, voy a aceptarla mucho más. Esta etapa es, digamos, ¿por qué la tristeza? Porque ya tu mente y tu existencia va entendiendo que en realidad ya no hay más relación, ya no hay más oportunidad, se vuelve mucho más real la sensación y la ausencia es muchísimo más fuerte. Entonces, claro, al hacerse más real, pues claramente empieza a doler más. Pero ese dolor también hace que tiene como su funcionalidad y es que tú busques y empieces como a reorientar tu vida y eso es completamente importante porque como tú ya vas entendiendo que ahí no es, que no es esa la persona, que no son esos los proyectos, que las ilusiones definitivamente no se dieron, ¿sí? Entonces también eso te obliga como a pensar tu vida, listo, ¿qué quiero hacer? En mi caso, por ejemplo, yo estaba terminando el pregrado y para mí empezar a trabajar y empezar a estudiar la maestría en psicología clínica fue como un rescate también de eso para mí porque fue como empezar a darle sentido a la vida, ¿sí? Y eso también me permitió entrar como a la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación, que ya se vuelve mucho más evidente esa aceptación de que el otro no está. Y acá es muy importante que tengan súper presente el tiempo cero, ¿sí? El contacto cero, perdón. El contacto cero para empezar a resignificar tu vida, ¿sí?
Es normal, y yo siempre les he dicho también a mis consultantes, que a veces con mucha culpa me dicen, ay Laura, tuve un pico de mucha tristeza y sin querer le escribí, o le mandé la canción, o le mandé el correo, ¿sí? Y son como con esa culpa, yo les digo, tranquilas, o sea, y tranquilos, eso hace parte del proceso, ¿sí? De aceptar ese dolor y esa aceptación, pero es muy importante que vuelvan y retomen el contacto cero. ¿Por qué? Porque es que si tú estás en contacto con el detonante que te genera malestar, ¿sí? Eso va a ser mucho más difícil que tú puedas pasar a la última etapa, que es la de resignificación, ¿sí? La de renacer, como también lo llamo yo. Entonces, claro, si tú estás llamando y la persona no te contesta, otra vez un pico emocional porque no te contestó. Si tú estás escribiendo y la persona te contesta pero no lo que tú quieres, otra vez el pico emocional porque no era lo que tú querías. Entonces realmente en la etapa de la aceptación, ahí es donde tenemos más consciente lo importante del contacto cero y lo valioso que es eso para protegernos. Yo les decía a algunas pacientes, que no, o sea, rompían el contacto cero. Y yo les decía, ok, antes del contacto cero, ¿cómo estabas? Y me decían, Laura, en realidad más tranquila. O sea, me ayudaba mucho no saber dónde estaba, qué estaba haciendo, no mirar sus estados, no stalkear sus redes sociales. O sea, me sentía bien, me sentía más tranquila como sin saber de él o de ella. Listo, perfecto. Rompiste el contacto cero y le escribiste. Dijo, sí, estaba muy triste, listo, ya está. ¿Qué pasó después? Y me dijo, no, toda esa tristeza y ve, toda esa tranquilidad se me convirtió en tristeza, porque entonces empieza tu mente a, ¿por qué no me contesta? Es que ya no le importo, es que ya tiene a otro o ya tiene a otra, es que definitivamente no me quiso, es que, claro, entonces mira lo que un acto, cuando rompemos el contacto cero, todo lo que implica a nivel mental, y ya sabemos que son nuestros pensamientos los que activan nuestra forma de sentirnos y nuestra conducta. Entonces me doy picos emocionales fuertes, malucos, incómodos, innecesariamente. El contacto cero nos protege de eso y además también da algo que es como el tema de la autonomía, porque tú ya empiezas a ser más tú sin tener la presencia del otro. Entonces me encanta cuando en un proceso de duelo empiezan, por ejemplo, a hacer actividades que nunca habían hecho. ¿Sí? Entonces personas que se van a caminar a la montaña, personas que entran a hacer clases de baile, de cocina y encuentran en estas actividades cosas que no sabían, habilidades, cualidades, emociones, sensaciones que son de bienestar, ¿sí? Y que van haciendo cada vez más como que esa ausencia del otro pues ya no sea tan grave y que yo entienda que ese tiempo lo estoy aprovechando para otras cosas y que ya le estoy dando a mi vida como un sentido diferente. Y la última etapa es la del renacimiento o resignificación, que es aquí donde la persona logra sentirse fortalecida y salir de la situación con un aprendizaje. Entonces, ven la historia que acaban de atravesar no desde el dolor ni desde la rabia, sino desde la gratitud y el aprendizaje. Y pueden continuar su vida. Entonces es aquí donde la persona se siente más capaz de poder empezar a hacer cosas sola o solo, donde se siente capaz de conocer a otras personas, no necesariamente tener una relación de pareja como tal, pero sí abrirse un poco como al tema social, porque en un proceso de duelo digamos que las personas como que se encierran mucho y si tienen un apoyo social, normalmente ese apoyo es de las 2 o 3 personas que la acompañan o lo acompañan constantemente, pero no es como el tema de socializar, de las salidas, no, pero en esta etapa ya sí se lo permiten mucho más y su foco está no tanto en tratar de salir de ahí porque ya salió, sino en enfocar su vida y sus proyectos a lo que realmente quieren.
Es importante que sepan que estas etapas no todo el mundo las atraviesa de la misma forma, incluso no se viven en el mismo orden, ¿sí? Y esto es muy importante, y aquí viene el tema de lo individual, de que si tú estás viviendo un duelo, no te compares con tu amiga a la que el duelo le duró 3 meses y tú ya llevas así 9 meses y te preocupas. No hay un tiempo oportuno como para uno decir, no, es que el duelo por ruptura de pareja dura tanto, ¿sí? Porque depende de muchos factores, lo que les decía en algún momento, del tiempo de la relación, de las dinámicas de la relación, de la dependencia que había en esa relación. Entonces, todos estos factores van a sumar a que sea mucho más complicado o más sencillo vivir el duelo. Sí hay autores y hay teoría que dice que un duelo de una relación de pareja, dependiendo de estos factores, puede durar entre 9 meses a 2 años. Por eso es tan importante que ustedes se permitan vivir el proceso según ustedes mismos, no según la tía, el primo, la amiga, no, según ustedes mismos. Y aquí también quiero hablar algo que me han dicho también muchos pacientes, y que yo en algún punto también lo pensaba, porque yo en medio de ese dolor y en medio de esa situación, y ya después de pasar el duelo, yo como que llegando a esa última etapa, yo me preguntaba, ¿será que también le dolió tanto como a mí? Porque uno cree que no, ¿sí? Pero es que aquí es donde ya uno entiende la diferencia. No, venga, es que si usted lo vivió de esa manera y si su emoción fue muy intensa y si usted vivió con mucho dolor, ¿sí? No quiere decir que el otro lo tenga que vivir así para demostrar que también fue difícil. No, hay personas que sufren el duelo en un silencio, en un aislamiento, en una pasividad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengan dolor y que no estén viviendo lo que es la pérdida de esa persona. Son formas distintas, porque uno normalmente cree que entonces que como el otro no llama, como el otro no escribe, como el otro tiene más fuerza, como el otro mantiene más el contacto cero, o la otra, ¿cierto? La otra pareja, entonces uno dice, no es que no le dolió, no es que le dio lo mismo, y no necesariamente es así. Muy importante también entender que los recuerdos te van a acompañar durante mucho tiempo de forma constante, y eso no quiere decir que estés decayendo en el proceso o teniendo un retroceso en el proceso. No, para nada. Recuerden que si fue una persona significativa, valiosa, que te enseñó, que digamos que impactó tu vida de forma positiva durante el tiempo que estuvo en la relación, entonces lo más normal es que esos recuerdos aparezcan, que de vez en cuando haya cosas que activen como el recuerdo de esa persona, pero tú no lo vas a asumir ni con rabia, ni con miedo, ni con tristeza, ni con culpa. Lo vas a asumir como que sí, hace parte de la historia. Es que yo siempre digo, la única manera de que uno quiera como olvidar todas esas cosas y que los recuerdos no te lleguen cuando estás, por ejemplo, en la calle o escuchando la canción o comiendo lo que comas y te trajo el recuerdo, es tener una amnesia. Pues porque es como olvidar, es tener un problema de memoria que te haga olvidar esas cosas. Esas cosas también hacen parte de tu vida. Lo importante de esta última etapa es que tú resignificas todo eso y ya no lo vives y ya no lo recuerdas desde la tristeza y desde la rabia, sino que ya tú puedes respirar, y realmente así se vive, y decir, pues qué bueno que yo tuve la oportunidad de conocer, de aprender, de disfrutar, de vivir cosas buenas, magníficas con esta persona, y que tuve la oportunidad de hacerlo, o sea, hasta ahí. Bueno, entonces quiero ir cerrando este podcast diciéndoles que lo importante realmente no es el tiempo que dure el duelo. Lo importante es la manera como lo estás viviendo, cómo lo estás enfrentando, que tú sientas y puedas a lo largo de las semanas, semana tras semana, tú puedas sentir ciertos avances, puedas sentir que va llegando poco a poco la tranquilidad y la paz. Si esto no es así y es todo lo contrario, que en el transcurso en el que van pasando las semanas, tú te sientes más atrapado en esos pensamientos negativos,
pensamientos obsesivos con tu pareja y sientes que se vuelve mucho más grande el malestar y más intenso, entonces sí es importante que busques ayuda profesional para que te acompañe a salir y a transcurrir ese duelo de forma más sana y no vayas a tener de pronto un duelo patológico que normalmente deriva en temas de ansiedad o en temas de depresión. Espero que les haya gustado este espacio, a mí me encantó compartirlo y a partir de mi experiencia poder hablarles de estas etapas del duelo. Recuerden darle me gusta al video, suscribirse, ahí activar la campanita para que sepan cuando se monta cada episodio y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Chao.